Días, don Edwin Carcaño, ¿cómo está usted? Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues con el gusto de que me hayas tomado la llamada, Edwin. Oye, fíjate que No, tú que eres un aguzado lector, aguzado analista y estudioso de las generaciones. El otro día un amigo me preguntaba y me decía, ¿tú qué generación es? Y porque hablábamos de los baby boomers y de todo ese tipo de cosas. Y la realidad es que un tipo nacido en el 63 como yo, no, la verdad no supe ni de qué generación soy. Y ya, empezamos ahí a discutir cosas, pero la verdad es que yo no puedo discutir el tema porque no lo conozco. O sea, y creo que como yo hay una gran cantidad de gente que no sabe a qué generación pertenece. claro. ¿Por qué no nos abres un poquito los ojos sobre eso, mi querido Edwin? No, claro, claro, es mi tema favorito. Los tres libros, los tres más recientes han tratado sobre el tema generacional en México. Es un tema que me apasiona y pues permíteme saludarte a ti y a toda la audiencia y agradecerles que me estén escuchando y que tú me cedas un rato el micrófono para Claro que sí, platicar. Edwin. Bueno, mira, una generación, ojo, Sí, es un grupo de individuos que nacen en determinado periodo. Este periodo puede durar de 17 a 30 años. Esto es importante porque en el momento en el que alguien empieza a hablar de generaciones, y estas son de 10 años, de 8 años, de 2 años, ya no es una generación. claro. Es un grupo de personas con una etiqueta, pero definitivamente no es una generación. Eh, Y cuáles son las características que tiene que tener una generación en particular para ser llamada generación? Generación. Es muy buena pregunta. Mira, Ibn Haldun hablaba, el padre de la sociología, hablaba de los grandes ciclos históricos, ciclos que duran de 80 a 120 años y tienen que ver con la relación que hay entre los individuos y las instituciones. Hay individuos que deciden darse a las instituciones y florecer en la sociedad, y hay individuos que rechazan a las instituciones y deciden florecer en lo individual. Ok, Y esta relación, el péndulo tarda alrededor de 100 años en dar una vuelta completa a estas dos maneras de pensar. ok, Entonces, un ciclo histórico tiene cuatro etapas. Primero hay un surgimiento institucional, que es un periodo de paz, de tranquilidad, de progreso, de orden, de amor por las instituciones. Después hay un despertar individual, que dura, bueno, igual todos duran entre 17 y 30 años. El despertar individual son los individuos reclamando una posición frente a la institución. Después viene una decadencia institucional, que es cuando el choque entre los individuos y las instituciones lastima a las instituciones, pero el individualismo empieza a florecer. Y al final hay una crisis producto de un exceso de individualismo, ok. y eso hace que el viejo orden se derrumbe por completo. Una entonces, cada etapa produce a una generación. O sea, en un ciclo histórico solo hay cuatro generaciones. Ok, En el ciclo histórico más reciente de México están los baby boomers, que nacieron entre 1939 y 1959. Está la generación X, que somos los nacidos entre 1960 y 1982. Están los millennials, nacidos entre 1983 y el año 2005. ok, Y finalmente está la generación contemplativa, que son los nacidos del 2006 hasta probablemente el 2028-2029. Estoy calculándole unos 25 años. ¿Qué significa? ¿Por qué cambia en el 2006? Porque en el 2006 en México entró una nueva etapa, que es lo que conocemos como una crisis institucional, que es cuando las instituciones empiezan a desmoronarse y el viejo orden que nos heredó el general y presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, pues está ya colapsando. Prácticamente este modelo ya no da, y México ya tiene que empezar a pensar en un nuevo orden, en una nueva manera de hacer las cosas, en un nuevo orden institucional, para que el país vuelva a entrar otra vez a un nuevo ciclo histórico
y lo haga con éxito. Ahora, el ciclo histórico no tiene nada que ver con la vida política, económica de un Estado, porque yo en ese caso yo pensaría que pues México desde el 68 empezó esa inestabilidad, y esas ganas de cambiar al país, ¿no? Y luego vino el frenón que nos puso el gobierno en el 88 con el gran fraude electoral que impuso a Carlos Salinas, y en el año 2000 pues vino lo que fue realmente la transición ¿Sí? política del país, ¿no? Pero veo que este tipo de cosas no influyen mucho en ese No, tipo de cambios. no, de hecho sí, bueno, si nosotros analizamos la historia de México, en 1939, que es cuando inicia el ciclo histórico, los mexicanos están hartos de la guerra civil mexicana, están hartos de los caudillos, están hartos de toda la porquería de la guerra, de la mal llamada Revolución Mexicana que nunca existió, fue una guerra civil, Así es. y, y entramos en un periodo de mucha paz y mucha prosperidad, liderados por Lázaro Cárdenas. Pero ¿qué pasa después? En 1960, la nueva generación ya empieza a buscar algo de individualismo, la gente estaba muy dada a las instituciones. Si nos damos cuenta, del 39 al 59 es una época de mucha paz y mucha prosperidad para México, pero del 60 al 82 es muy turbulenta. Sí, así es. Hay una lucha entre individuos e instituciones, ¿qué es lo correcto? La institucionalidad de la que el PRI se jactaba. Pero si te das cuenta, esta etapa termina con lo que yo llamo la gran tragedia generacional de México. Yo llamo al presidente José López Portillo el destructor de generaciones, la Ah, caray. ruina del país, el peor presidente del siglo, de todo el ciclo histórico, el presidente que condenó a mi generación y probablemente un poco a las demás a tener que trabajar y trabajar y trabajar sin nunca poder lograr grandes avances económicos. No hay un presidente más nefasto que José López Portillo. Su Wow. acto de nacionalizar la banca durante el último año del despertar trajo una desgracia bancaria para México fuera de serie que acabó en el FOBAPROA. El verdadero padre de la miseria en México tiene nombre y apellido, se llama José López Portillo. Sus políticas públicas fueron nefastas, no ayudaron en nada a la economía. Y lo que se perdió ahí todavía se sigue pagando, porque fue una destrucción económica tremenda. La destrucción económica de ese sexenio fue serie. ¿Y qué pasó? Terminan todo lo que vimos después en los bancos. Probablemente el daño hubiera sido menor, o tal vez no hubiera pasado el FOBAPROA, porque los dueños de los bancos, los originales, la verdad es que llevaban una administración mucho mejor de la que llevaron con los que se privatizó después. Los neobanqueros. Y ahora, pues a pagar FOBAPROA, toda la generación X hoy, siempre que doy conferencias, siempre la generación X me dice, es que hoy tengo que trabajar yo, tiene que trabajar mi esposa, tiene que trabajar mis hijos, y tiene que trabajar hasta mi mascota. La tengo que poner a Firulais a trabajar. Entonces, la razón es que el dinero no da, porque todo se va a pagar la deuda que este señor que se creía la reencarnación de Quetzalcóatl, y que iba a salvar a México, en realidad nos hundió y nos destruyó. Caray. Entonces, terminada esa parte, viene una decadencia institucional. Y te voy a decir algo, efectivamente, como se dice, si el presidente Salinas es legítimo o no, pero yo creo que el presidente Salinas fue el que mejor supo leer los tiempos, de que ya no eran tiempos de institucionalidad, sino de individualidad, y por eso llegó a ser tan popular durante su sexenio. Y efectivamente, algo muy típico de una decadencia institucional son los tratados de libre comercio, es apoyar a los empresarios, es buscar que la economía crezca a partir de nuevos productos, de impulso de marcas, de satisfacción del consumidor, de ofrecerle variedad a los consumidores. Y después finalmente esta decadencia institucional que todos pensamos iba a acabar muy bien en el 2000 con Fox, en realidad acabó
con una crisis institucional que difícilmente nos imaginamos cuando explotó la guerra contra el crimen organizado. Yo creo que era una guerra muy difícil de evitar, puesto que hay que remontarnos 100 años y 200 años atrás. Ya no había un orden, ya no había una figura que controlara, y prácticamente se salió de órbita, y las instituciones mexicanas tan débiles pues ya no pudieron hacerle frente a este mal, y pues ya vemos cuántos años ya llevamos, ¿no? 14 años de guerra, y no veo ni para dónde se vaya a solucionar esto, por lo menos en los próximos 8 años. Sí, fíjate que a los colombianos les llevó más de 25 años llegar a donde están ellos ahora, y nosotros apenas creo que vamos a la mitad del camino que teníamos que tenemos que recurrir, porque esa infiltración que hubo del narcotráfico en la época de López Portillo, cuando el negro Durazo era el capo mayor de la delincuencia, y en la época de Cedillo, que nos enteramos que el responsable del combate al narcotráfico dormía en un departamento junto con Amado Carrillo. Creo que ese tipo de cosas, la historia reciente del país no las recuerda con tanta vividez como podríamos tenerla presentes tú y yo, ¿no? Claro. Bueno, mi trabajo es estar investigando historia de México todo el tiempo. Entonces, pues por eso yo me doy cuenta de quiénes son los que hacen daño. Y el daño, pues te digo, no he encontrado una persona más nefasta en la historia moderna o de la generación X para acá que el presidente José López Portillo. No he encontrado otro más nefasto. Yo creo que si te esperas 4 años vas a encontrar otro igual, o peor. Porque Pues hoy estamos hablando de una crisis que no tenía parangón en México, desde que se toman las mediciones económicas y todo el rollo, pues ¿Sí? nos hemos regresado prácticamente a principios de los años 30. Sí. De hecho, en 1919 éramos 9 millones de mexicanos y se murió 1 millón de mexicanos por la fiebre española. Es un dato aterrador que luego la historia oficial nos los disfrazó diciéndonos que eran personas que habían muerto en la Revolución Mexicana luchando por ideales. Eso es una mentira, digo, típico, ¿verdad? Porque la revolución es un compendio de mentiras. Sí, totalmente. Todo es impresionante que además te hagan estudiar y te pongan examen en la escuela de una historia de fantasía tan irreal y tan mentirosa como la historia oficial de este país. De verdad que es un cuento de hadas. Edwin, desgraciadamente, entre más le escarbas, más te das cuenta de lo mal que están las cosas. Y lo que pasa, Edwin, es que normalmente la historia la escriben los que llegan al poder, y desde el poder la historia, pues como solamente es tinta y papel, pues amolda perfectamente a cualquier ilusión que nos quieran vender los poderosos. Pues oye, qué gusto haber platicado contigo, Edwin. Nos echamos un grito la próxima semana, si te parece. Claro que sí, faltó el cafecito y las galletas, pero me la pasé muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. No, Edwin, siempre es un gusto saludarte. Te mando un abrazo. Claro que sí, que estés muy bien, y te saludo a ti, a la audiencia. Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Bye. Claro que sí. Luego, bye.